Como ya les mencioné, vamos a hablar de artroplastia compleja de la cadera y la rodilla. Mi nombre es Guillermo Bonilla, yo soy médico ortopedista, soy jefe de la sección de cirugía de cadera de la Fundación Santa Fe Bogotá, miembro de la sección de cirugía de rodilla y trabajo como profesor clínico de la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario. Nuestro plan de trabajo para hoy tiene estas 4 partes. Vamos a tratar de definir primero, en los primeros 10 minutos, qué es una artroplastia compleja. Una vez definida una artroplastia compleja, vamos a entrar al segundo punto que es muy importante cuando hablamos de cualquier cirugía de alta complejidad y es descartar infección antes de la cirugía. Y luego vamos a enfocarnos en 2 puntos que son 2 puntos centrales cuando hablamos de cirugía compleja y es la reconstrucción de los defectos óseos. Primero hablaremos de los defectos acetabulares y luego de los defectos en cirugía de rodilla. Entonces, vamos a entrar en materia en este momento y vamos a tratar de definir en nuestra primera parte qué es una artroplastia compleja. Cuando uno habla de artroplastia compleja, tendría la tentación de decir que existe alguna artroplastia simple. Y yo no quisiera transmitir ese mensaje. Yo diría que pensemos en una artroplastia compleja como esas cirugías de reconstrucción articular que tienen un nivel de complejidad mayor del nivel de complejidad estándar. Y yo diría que hay 4 condiciones que están aquí en la parte izquierda de su pantalla que hacen que una artroplastia primaria sea compleja. Y yo defino una artroplastia primaria compleja cuando tengo un paciente que tiene condiciones médicas críticas que ponen en riesgo su vida o que afectan el resultado de la cirugía. La segunda condición es la anatomía alterada. Cuando uno tiene una anatomía alterada, tiene que hacer una reconstrucción inusual en un terreno que no es habitual y que requiere devolverle al paciente esa mecánica articular que él alguna vez tuvo o que muchas veces nunca tuvo, pero que es necesaria para que la cirugía funcione. Tenemos una tercera condición, perdón, que es la pérdida ósea. Cuando yo tengo defectos óseos, bien sea en la cadera, bien sea en la rodilla, tengo una condición en la cual tengo una dificultad inherente a la cirugía para poder soportar mi prótesis. Y una cuarta es un compromiso de los tejidos blandos. Cuando tengo un compromiso de los tejidos blandos, tengo un riesgo alto de falla por infección, porque se me exponga la prótesis. Y estas 4 condiciones nos producen estos 4 resultados que ustedes están viendo acá. Nos producen, primero, un procedimiento que tiene una mayor dificultad técnica, con lo que significa una mayor dificultad técnica. Salirnos del libreto, poner en práctica o en marcha una técnica quirúrgica no usual. Como segundo resultado, vamos a tener una mayor tasa de complicaciones. Con toda seguridad hay mayor riesgo de fracturas, hay mayor riesgo de infección, mayor riesgo de lesión de estructuras neurovasculares o mayor riesgo de lesiones de los tejidos blandos importantes para el funcionamiento de una artroplastia. Y esto va a hacer que tengamos esta tercera condición, que son desenlaces menos exitosos. Todo esto nos obliga adicionalmente a tener un cambio en la provisión intraoperatoria de dispositivos o de instrumentos que nos faciliten resolver esta situación fuera de lo normal que tenemos en esta cirugía. Hablemos primero de las alteraciones sistémicas críticas. Y hablamos del paciente obeso. Entonces imaginemos esta paciente. Esta paciente tiene 72 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, antecedente de trombosis venosa profunda. Tenía un índice de masa corporal de 42. Le hicieron un sleeve gástrico y bajó a 38 en 4 meses antes de programar la prótesis de rodilla.
Entonces, ¿qué problemas tenemos con esta paciente? Un puntaje ASA elevado y una obesidad mórbida. La llevamos a una artroplastia de rodilla. Esta paciente adicionalmente requirió una transfusión por un riesgo aumentado de un infarto del miocardio, por un riesgo aumentado de una cardiopatía. Adicionalmente presentó en el posoperatorio una infección del tracto urinario y tuvo una estancia hospitalaria prolongada. Yo creo que esto nos muestra claramente cómo esos desenlaces se complican, se aumentan los desenlaces negativos, se aumenta ese riesgo en un paciente que tiene una condición sistémica crítica. Tuvimos que hacer un abordaje más extenso en línea media, un gran bolsillo en la grasa lateral para poder disecar toda esa parte externa. Miren la radiografía, tenía una deformidad en valgo grande, tenía unos osteofitos posteriores, una deformidad de flexión importante. Al final logramos un buen resultado, pero tuvimos que lidiar con que el tamaño del componente podía estar sobredimensionado y tuvimos que utilizar una fijación tibial con un tallo corto, cementado. Es muy frecuente que eso se necesite. ¿Qué otras cosas hacen que tengamos una rodilla primaria compleja? Pacientes que tienen antecedentes de reparación ligamentaria, pacientes que tienen antecedentes de osteotomía, pacientes que tienen antecedentes de osteosíntesis, y esto nos pone unos retos. ¿Cómo vamos a lograr la cicatrización del tejido blando? ¿Cómo vamos a lograr una deformidad en el plano coronal, corregir la deformidad del plano coronal? ¿Cómo vamos a corregir el genus recurvatum de este paciente? La rigidez, el post-osteotomía, es decir, hay una placa, hay unos orificios en ese sitio de los tornillos que nos aumentan el riesgo de fractura. Y hay pacientes de esos que pueden tener luxaciones inveteradas de la patela. Entonces, cuando tengamos cualquiera de estas 6 condiciones, pensemos en que estamos frente a una cirugía de rodilla de muy alta complejidad. Aquí tenemos un caso, un paciente con un antecedente de una fractura en el fémur y una fractura en la tibia. Imaginen lo que tuvimos que planear solamente en términos de la reconstrucción ósea antes de esta cirugía. Tuvimos que planear cómo manejar la deformidad, cómo pasar la guía, cómo retirar los componentes o en qué momento retirarlos. En este paciente hicimos una cirugía en 2 tiempos, en el cual retiramos primero los componentes y luego hicimos la artroplastia en un segundo tiempo. Adicionalmente, miren en las fotos de la izquierda cómo la paciente en el preoperatorio tenía una deformidad en flexión que también se vuelve un reto importante. ¿Cuál es el siguiente reto en rodilla compleja? Y ese es uno de los retos más importantes. La enorme mayoría de complicaciones agudas en una rodilla primaria vienen de los tejidos blandos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente como este que estamos viendo ahí, que tiene varias incisiones? Este paciente que ustedes están viendo tiene 3 incisiones, tiene una incisión en línea media, una incisión anterior y lateral y una incisión anterior y medial. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Lo primero es tratar de utilizar una incisión previa. Cuando uno tiene varias incisiones, lo primero que quiere evitar es tener una incisión adicional. El segundo punto es evitar la confluencia de cicatrices en ángulos muertos, es decir, donde tengamos un sitio que vayamos a poner en riesgo la viabilidad de ese colgajo. El tercer punto es cuando hay incisiones paralelas, escojamos la incisión más lateral de todas. ¿Por qué? Porque el colgajo lateral es el colgajo menos bien vascularizado de todos. Y en casos de tener adherencias severas o pérdida de tejido blando, siempre interconsultar a cirugía plástica. Cirugía plástica es capaz de hacer colgajos grandes, podemos utilizar sistemas de expansión cutánea previos a la cirugía y eso nos va a ayudar muchísimo a manejar esos tejidos blandos. ¿Qué pasa cuando tenemos deformidades coronales? Preocúpense cuando la deformidad coronal
incluye una desviación mayor o igual a 20 grados del eje mecánico en unas radiografías con apoyo. Siempre vamos a necesitar insertos mucho más altos para este tipo de rodillas y necesitamos tener a la mano implantes de revisión. Este caso, por ejemplo, miren ustedes cómo es un caso en el que tenemos una paciente con artritis reumatoidea, con una deformidad en varo muy importante, ya tiene reconstrucción de ambas caderas y tenemos con esta señora un defecto importante en la rodilla derecha, en el platillo tibial interno. Miren ustedes que lo que encontramos en cirugía fue un defecto muy grande. Miren ustedes cómo adicionalmente en el lado, en la parte más derecha de su pantalla, van a ver cómo cuando tenemos puesta la guía de corte femoral, tenemos un defecto en el platillo tibial interno luego de hacer el corte que nos obligó a utilizar un aumento para ese platillo tibial interno. Este caso nos muestra muy bien cómo tenemos que ir preparados con las provisiones necesarias para resolver el problema. Si en este paciente yo simplemente digo, voy a poder hacer un corte bajo, por supuesto que me voy a quedar con un defecto de la tibia enorme en el cual el inserto no me va a permitir resolver el problema. De esta manera, entonces es importante revisar en el planeamiento qué es lo que necesitamos. Ahora hablemos un poco de la cadera primaria compleja. En la cadera primaria compleja, lo primero que hay que pensar es las alteraciones del desarrollo del paciente. Si un paciente tiene un antecedente de displasia o luxación del desarrollo de la cadera, unas secuelas de PERTES o unas secuelas de un deslizamiento epifisiario capital femoral, vamos a necesitar algo distinto. Es una alta complejidad. Si no tiene antecedentes de enfermedades del desarrollo, pero tiene un protrusio acetabular, una enfermedad neuromuscular, una fractura previa o el paciente tiene un antecedente, una artritis séptica, vamos a tener siempre alteraciones biomecánicas, offset, discrepancia de longitud, defectos óseos o una torsión femoral aumentada. Siempre que tengamos estas condiciones, estamos frente a una cadera primaria compleja. Miren este caso. Y voy a pedir que miren la radiografía. Miren una placa puesta allí, unos tornillos que de pronto van a necesitar un retiro o van a interferir con la colocación de la prótesis, un fémur proximal con una gran deformidad que vamos a tener que mejorar. Pero acuérdense que siempre que un paciente tiene alteraciones mayores en su anatomía, tiene alteraciones en los tejidos blandos. Este paciente tiene adicionalmente varias cicatrices de cirugías previas y esto hace que sea una cirugía de un nivel aún mayor de complejidad. Pensemos siempre en que cuando la restitución biomecánica sea retadora, es una cadera de alta complejidad. En este caso, imaginen cómo sería reconstruir el centro de rotación, la longitud, el offset en este paciente. Miren la tomografía que se ve a la derecha, cómo se observa, es un paciente diferente, cómo se observa un paciente luxado con una acetábulo muy deficiente. De manera que es importante siempre tener en cuenta que cuando la restitución biomecánica sea difícil, vamos a tener una cadera de muy alta complejidad. Miren, en este caso, por ejemplo, la discrepancia de longitud. ¿Cómo reduciría uno esa cadera derecha? ¿Cómo reduciría la izquierda? Y miren esas diferencias de longitud que vamos a tener que resolver en algún momento. En este caso se resolvió con una prótesis convencional, haciendo un poco de cotiloplastia, y aún, si uno juzga este caso, uno podría ser un poquito exigente y decir que esta paciente en su cadera del lado izquierdo tuvo una pérdida de offset importante. Entonces es muy importante tener en cuenta esas alteraciones. Cuando tenemos defectos óseos, podemos necesitar cambios en el implante. Miren, en este caso, por ejemplo,
cómo tenemos en la plantilla, cómo podemos anticipar un defecto en el techo acetabular, y ese defecto en el techo acetabular nos obliga a utilizar un aumento en el acetábulo izquierdo. Adicionalmente a eso, miren que había que manejar el implante previo que el paciente tiene roto y cubierto de hueso. En este caso se manejó ignorando el implante con un vástago corto. Muchas veces necesitamos adicionalmente anticipar lo que va a ocurrir con los tejidos blandos. En este caso, por ejemplo, tenemos una cadera en la cual estamos planeando en el lado contrario, teniendo en cuenta que esta cadera del lado que vamos a operar no tiene una buena anatomía para hacer planeamiento. ¿Cuál de las dos caderas opera uno primero cuando tiene una dificultad de ese tamaño? Miren cómo en la radiografía que están viendo a la derecha están viendo que vamos a tener que aumentar el offset de la longitud, cómo vamos a manejar los tejidos blandos. Todas estas cosas hay que pensarlas siempre antes de la cirugía, en una cirugía compleja. Esto, digamos que era, en resumen, la primera parte, que era reconocer lo que es una artroplastia compleja. Y llévense esta frase: fallar en la preparación es prepararse para fallar. Recuerden 4 factores que hacen compleja una artroplastia. 1, las condiciones médicas del paciente. 2, las alteraciones anatómicas. 3, los defectos óseos. Y 4, las alteraciones de tejidos blandos. En este momento llevamos unos 15 minutos y vamos a hacer una pausa en este momento para revisar si hay preguntas en el chat, para mirar. Soy aquí, me están confirmando acá. No hay preguntas en el chat. Bueno, ¿cuántas personas tenemos conectadas en este momento? Tenemos 25 personas conectadas. Nuevamente, buenas noches a todos. Y nuevamente les voy a pedir, vamos a ir a la segunda parte, y les voy a pedir que tengan abierto su chat, hagan las preguntas necesarias en el chat, escriban quiénes son, escriban cuál es el perfil, y vamos a seguir con la segunda parte, que es una parte súper importante y que siempre nos cuesta mucho trabajo. Y es cómo hacemos diagnóstico de una infección antes de cirugía. Aquí vamos a pasar de artroplastia compleja a revisión, que es una artroplastia compleja también. ¿Estamos bien acá? ¿Todo en orden? Bien. Ok, entonces vamos a hablar de artroplastia, de cómo hacer el diagnóstico de infección. 5 pasos clave. Hoy en día tenemos 2 grandes tablas de criterios para diagnosticar infección. La primera, a la mano izquierda de su pantalla, es la del Consenso Internacional del 2018, donde ustedes ven unos puntos allí. La segunda es la de la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas, que también la están viendo a mano derecha de su pantalla, con los puntos de corte que ustedes están viendo abajo. ¿Qué problema tiene esto? En primer lugar, que no hay consenso alrededor de ninguna de las dos. Y en segundo lugar, que en Latinoamérica nosotros no tenemos muchos o algunos de los métodos diagnósticos que nos proponen estas 2 sociedades internacionales basadas en países donde hay mucho más recursos. Entonces, yo les voy a pedir que alguien de las personas que está viendo esto nos vaya contestando en el chat, y ya lo miramos. Si ustedes en República Dominicana, por ejemplo, tienen alfa-defensina, tienen calprotectina, tienen secuencia de next gen de reacción de polimerasa en cadena, nosotros en Colombia no la tenemos. De manera que mi propuesta a través de estos próximos 10 minutos va a ser transmitirles cómo hacemos diagnóstico de infección con lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico? Miren lo que nos dicen acá. Este es un artículo donde nos dicen qué pasa
cuando uno tiene un cultivo positivo después de terminar la cirugía. Y lo primero que nos dice este grupo es 5.9% de cultivos positivos aparecen después de una revisión de rodilla en la que pensamos que el paciente no tenía una infección. Y esta busca la misma cifra en cadera. Y en cadera nos dicen 6.8% de cultivos positivos. Yo salgo de mi revisión, termino, estoy muy feliz, me voy a mi casa y a los 2 días llego a ver al paciente y me dicen, doctor, el paciente que usted operó hace 2 días tiene un cultivo positivo. Y yo pensé que no estaba infectado y le puse una gran prótesis. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Nosotros hoy en día les damos tratamiento antibiótico, pero miren lo importante de estas cifras que les voy a mostrar acá. 12.1% de las caderas en ese diferente estudio muestran ese tipo de cultivos y 7.9% en rodilla. ¿Qué pasa a 2 años? Miren las tasas de falla tan dramáticas a 2 años cuando yo salgo de una revisión y tengo un cultivo positivo. En rodilla a los 2 años, 12% de las caderas habrán fallado. Y en cadera, 8% de las caderas habrán fallado. Y si ustedes recuerdan, las cifras normales tendrán claro que esto es dramático cuando uno a los 2 años no esperaría tener más de 2% de falla de ninguna revisión, 2 o 3% de falla. Voy a mostrarles 2 casos rápidamente. Y quiero que con estos 2 casos hagan un ejercicio de pensar cuál es la probabilidad de que cada uno de estos pacientes están infectados. Este primer caso, un paciente de género masculino, 59 años, sin comorbilidades, reemplazo primario 1 año antes de esta cirugía, se ha luxado 4 veces, no tiene dolor y no tiene signos locales de infección. En este paciente, claramente hay una causa evidente para la falla. Y piensen cuál es la probabilidad de que este paciente esté infectado. Segundo caso. Sexo femenino, 47 años. En esta paciente la cirugía original sí la hice yo. Múltiples cirugías en la infancia tenía esta señora. Yo le hice un reemplazo primario 2 años antes. Después del reemplazo primario tuvo múltiples infecciones urinarias. Y llega a mi consulta y me dice, doctor, llevo 6 meses con dolor. Quiero que traten de adivinar cuál es la probabilidad de que esta paciente esté infectada con esta radiografía. Son 2 pacientes diferentes. La pregunta que uno se hace siempre es, ¿tienen la misma probabilidad de infección? ¿Cuánto es la diferencia? Y si necesitan el mismo trabajo diagnóstico. Y con toda seguridad, la respuesta a las 3 preguntas es no. Son 2 pacientes diferentes, un paciente donde hay una falla clara, un paciente con una alta probabilidad de infección. Y ahí es donde yo tengo que llegar a decir, ¿qué hago? Voy a hacer el mismo trabajo diagnóstico antes de la revisión y la propuesta que les tengo tiene una combinación de elementos diagnósticos. La primera es sospecha clínica y la sospecha clínica está dada por historia clínica y examen físico. La segunda está dada por las ayudas diagnósticas que tenemos disponibles en nuestro medio. El paso número 1, voy a mostrarles 5 pasos a partir de este momento. El paso número 1 es clasificar el riesgo del paciente. Yo veo 2 pacientes distintos y tengo que adivinar qué tanto riesgo tiene cada uno de ellos. Entonces, la Academia Americana de Ortopedia nos hace esta propuesta. Nos dice, miren, utilicen estos 5 criterios para aproximar el riesgo de infección de un paciente que van a operar de revisión. El primer criterio son los síntomas. Un paciente tiene dolor articular o tiene rigidez. Ahí es lo primero que uno tiene que pensar. Segundo punto, ¿cuáles son los factores de riesgo con los cuales hay evidencia hoy en día? Si un paciente tiene
infección articular previa, tiene infección superficial previa, es decir, el paciente que al terminar la cirugía original, ese paciente hizo una infección de la herida quirúrgica que requirió antibiótico. El tercer punto es la obesidad. El cuarto punto es si la cirugía original duró más de 2 horas y media y si el paciente tiene cualquier condición que lo inmunosuprima. Para estos 5 factores de riesgo hay evidencia clara. Miremos los factores de riesgo que tienen que ver con, no evidencia, pero que hay consenso. Entonces, la Academia Americana nos dice, si tengo un paciente que tuvo una bacteremia reciente, una infección periprotésica simultánea en otra articulación, tengo desórdenes en la piel, es un drogadicto IV, tengo infección reciente por Staphylococcus aureus meticilino resistente, o tengo una infección a distancia. Y ahora que menciono la infección a distancia, les voy a pedir que recuerden mi paciente que tuvo infecciones urinarias a repetición. ¿Qué voy a buscar en el examen físico? Voy a buscar eritema, calor y edema, o voy a buscar una fístula. Ok, hay una pregunta interesante acá. El doctor Erickson Caraballo dice, en el caso 2, viendo la radiografía es muy difícil diagnosticarse de infección, pero por su historia de múltiples infecciones urinarias en el reemplazo primario, es casi seguro que si viene por dolor y hay signos de aflojamiento, está infectado. Alfredo Portela nos dice que tienen procalcitonina en la República Dominicana. Es un buen punto tener procalcitonina. Todavía está pendiente por demostrarse su valor diagnóstico completamente. Y el doctor Delfilio Martínez, buenas tardes, doctor Delfilio, pregunta que cuál es la consideración del uso de gammagrafía para determinar infección protésica. Entonces, doctor Delfilio, voy a guardar su pregunta para el final de esta parte. Y la pregunta del doctor Caraballo, estoy completamente de acuerdo con el comentario. Si uno tiene una infección urinaria a repetición, tiene todo lo que vimos de reacción perióstica y tiene signos de aflojamiento, lo más probable es que ese paciente sí esté infectado. Volvemos a nuestros hallazgos clínicos y tenemos, si un paciente tiene eritema, calor, edema o fístula, ese paciente va a estar también en un riesgo alto. Y si las radiografías muestran, doctor Erickson, aflojamiento antes de 5 años, que usted lo acaba de mencionar, es clarísimo que eso es un factor de riesgo. O si las radiografías muestran osteolisis, también hay un factor de riesgo importante ahí. Entonces, ¿cómo nos propone la Academia Americana interpretar esta tabla? Ellos dicen, si uno tiene un síntoma y cualquier otra de las condiciones, es decir, un síntoma es la columna de la izquierda y cualquier otra de las condiciones, su paciente es un paciente con un alto riesgo de estar infectado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es clasificar al paciente de esta manera. El riesgo clínico es alto o bajo. El segundo punto es hacer un tamizaje de alta sensibilidad. Es decir, yo necesito hacer un examen que me diagnostique todos los que están enfermos. Y que si el examen me sale negativo, yo pueda estar tranquilo que esos pacientes en quienes el examen salió negativo no están infectados. Para esto les voy a proponer, basado en una publicación muy interesante de nuestro grupo y que les voy a recomendar que lo lean, está publicada en el Journal de la Academia Americana del año 2017, en el cual nosotros nos preguntábamos, ¿es suficiente una velocidad de sedimentación y una proteína C reactiva para hacer un tamizaje o un screening de pacientes antes de ser llevados a cirugía de revisión? La sensibilidad de la eritrosedimentación es del 86%, que es bastante alta. Su especificidad es más bajita. Y lo mismo pasa con la proteína C reactiva, sensibilidad del 87% y especificidad del 79%.
¿Cómo se aplica esto a la vida real? Entonces, esto que ustedes están viendo es un nomograma de Fagan, que fue el método que nosotros utilizamos, se lo voy a explicar un poquito, y inmediatamente paso a las conclusiones. Entonces, en el nomograma de Fagan, lo que tenemos en la línea de la izquierda es cuál es la probabilidad pretest de que un paciente está infectado. Entonces, aquí arriba están las probabilidades bajas y aquí abajo están las probabilidades altas. En la tabla del medio, en la línea del medio, está una cosa que se llama el likelihood ratio o la razón de verosimilitud. Esto solo sirve para producir al final un riesgo clínico, que es el que a mí me importa. Entonces, voy a imaginar un paciente en el que yo calculo que el riesgo está por debajo del 5% antes de tomar cualquier examen. Y tomo una proteína C reactiva y es negativa, el riesgo es menor del 1%. Y lo mismo ocurre con la velocidad de sedimentación globular, el riesgo es un poco más de 1%. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta con la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación? Uno toma la velocidad de sedimentación de la proteína C reactiva y tiene dos opciones. Cada una le va a salir positiva o negativa. Entonces, si yo tengo un paciente de riesgo bajo en quien ambas pruebas me salen negativas, yo no recomiendo hacer ningún examen adicional. Este paciente debe ser llevado a revisión sin exámenes adicionales. Si por el contrario tengo un paciente con riesgo bajo, pero exámenes positivos, o un paciente con riesgo alto, yo tengo que buscar un siguiente paso en mi diagnóstico. ¿Cuál es ese siguiente paso? Y estoy de acuerdo con ustedes, es aspiración y cultivo. Entonces, llevamos al paciente a aspiración y cultivo. La sensibilidad es del 72% y la especificidad del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tiene una sensibilidad bajita, puede ser que el cultivo me salga negativo en un paciente que está infectado. Pero el hecho de que tenga una especificidad del 95% quiere decir que si yo tengo un cultivo positivo, lo más probable es que ese paciente esté infectado. Y eso nos lleva al tercer punto o al tercer renglón de nuestro algoritmo. Si yo tengo cultivo positivo en cualquiera de estos pacientes en los cuales tenía dudas, yo automáticamente programo a ese paciente para una revisión para infección. Y el problema que me queda son los pacientes que vienen con cultivo negativo y que yo de alguna manera estoy sospechando una infección. Entonces, ¿qué hago yo con ese grupo de pacientes? Lo que tengo que hacer es hacer pruebas adicionales. ¿Cuáles son las pruebas adicionales? Y les traigo esta tabla que nos muestra muy claramente, les quiero mostrar este tema o les quiero comparar estas pruebas. Estas son pruebas en líquido sinovial. Entonces, acá tenemos quiero que miren la columna de la izquierda para no enredarnos con el resto. La columna de la derecha, perdón, es una columna donde les va a mostrar una fracción y es el número de pacientes diagnosticados correctamente por esta prueba. Entonces, miren cómo 91% de los pacientes van a estar bien diagnosticados si yo miro el conteo sinovial de células blancas. 92% si miro el conteo sinovial de polimorfonucleares y 96% si miro la esterasa leucocitaria. Entonces, quiero llevarlos a ver en la parte de abajo, quiero llevarlos a ver la alfa-defensina. ¿Cuánto realmente representa la alfa-defensina que cuesta tanto y que no tenemos en nuestros países frente a las pruebas tradicionales? Miren cómo 98% aquí, 98% aquí, y las de arriba 96, 92 y 91. Muy seguramente, si nosotros logramos combinar estas tres pruebas de manera correcta, vamos a tener una
sensibilidad y una especificidad muy parecidas a las que puedo tener con una prueba de alfa-defensina. De manera que yo, antes de decirle a la comunidad latinoamericana que traten de llevar a sus países alfa-defensina o este tipo de métodos diagnósticos tan complejos, les diría que utilicen bien esto. Entonces, aquí es donde yo digo, repetir aspiración, buscar esterasa leucocitaria, PCR en líquido sinovial y conteo celular. Si esto está bien, perdón, si esto sale negativo, nos vamos a una revisión aséptica. Y si sale positivo, nos vamos a cirugía. Supongamos que llegamos a cirugía y no tenemos un diagnóstico de infección todavía. Aún en cirugía podemos hacer una biopsia por congelación y tomar cultivos de tejido y sonicación. Entonces, en resumen, yo les diría que este es el algoritmo que yo les propongo cuando vayan a llevar a un paciente complejo que podría tener un alto riesgo de infección a cirugía. Voy a parar ahí y voy a pasarlos a este resumen donde les recuerdo los 5 pasos para ese diagnóstico. Clasificar el riesgo, velocidad de sedimentación y proteína C reactiva séricas, aspiración y cultivo, pruebas adicionales y diagnóstico intraoperatorio. Dejé la pregunta del doctor Delfilio Martínez y doctor Delfilio, mi respuesta sería que yo utilizo una gamografía ósea cuando tengo un paciente con pruebas alteradas y con un dolor periarticular que no puedo definir si ese dolor periarticular viene de la articulación. La gamografía, si me sale positiva, me va a decir, hay algo pasando ahí. No me va a decir que está infectado, pero me dice que hay algo ocurriendo ahí. Y me toca ir a hacer más exámenes. Si la gamografía me sale negativa, es altamente probable que ese paciente no tenga una infección ni tenga una alteración en esa articulación. Entonces, digamos que no sé si eso contesta la pregunta, doctor Delfilio. Por favor, escríbame en el chat si eso contesta la pregunta. Doctor Alfredo Portela nos dice que hay un estudio en Inglaterra donde los pacientes diabéticos con hemoglobina glicosilada mayor o igual a 8 tienen mayor riesgo de infección protésica. Absolutamente de acuerdo, doctor Portela. Tenemos muy claro que menos de 7 de hemoglobina glicosilada es lo que yo quiero para llevar a un paciente a cirugía. Más de 8, definitivamente el paciente está en un riesgo aumentado de infección. Y entre 7 y 8 hay una zona gris en la cual todavía hace falta evidencia para poder definir si ese paciente está en alto riesgo de infección o no. ¿Sabe usted si en realidad existen las infecciones protésicas subclínicas? Sí existen, doctor Portela. Es frecuente que llevemos un paciente a revisión porque tiene un aflojamiento tardío, parece el paciente no estar infectado, o lo vamos a revisar por desgaste, o lo vamos a revisar por osteolisis o por inestabilidad, y salimos de cirugía y el paciente tiene un cultivo positivo. Y hacemos seguimiento del paciente y el paciente definitivamente tiene una infección periprotésica. De manera que las infecciones periprotésicas subclínicas sí existen. Vamos a parar un segundo ahí. ¿Hay más preguntas, más comentarios, alguna cosa? ¿No? Bueno, doctor Martínez, usted escribe ahí en el chat, escribe que claro, está claro lo de la gamografía, o claro es que está de acuerdo conmigo en la respuesta de la hemoglobina glicosilada. Escríbanos un mensajito nuevo ahí.
Hasta aquí hemos hablado de dos temas, que es primero cómo reconocer una cirugía de alta complejidad y segundo, cómo descartar infección. Ahora, de aquí en adelante vienen muchísimas condiciones que se asocian a una cirugía de alta complejidad. Yo escogí dos. Estas dos son los defectos óseos en cadera o en rodilla. Y voy a pasar a esta parte 3, en la cual vamos a hablar de reconstrucción en defectos acetabulares en la cadera. Y quiero primero, antes de entrar en detalle, decirles un par de consideraciones que son importantes. La primera es que uno los clasifica para tratar de anticipar lo que va a encontrar. Pero hay que tener claro que por más que los clasifique, todos los defectos óseos son distintos. Entonces, uno dice, este es un defecto tipo 2. En mi experiencia, no hay defectos tipo 2 iguales. Todos los defectos son diferentes, tienen patrones parecidos y los resuelve uno de maneras parecidas, pero son diferentes. La consideración número 2 es que las imágenes diagnósticas tienden a subestimar los defectos. Es frecuente que uno vea un defecto y entra uno a cirugía y se encuentra un defecto mucho más grande. ¿Esto por qué pasa? Pasa por dos razones más. La primera es que no todo el hueso que yo veo en un examen es un hueso que es apto para fijar implantes. Y la segunda es que la clasificación solo va a estar completa luego de que yo retiro los implantes y hago una inspección directa del acetábulo. Dicho esto, hablemos en detalle de por qué van a fallar las revisiones. Si ustedes se fijan, las revisiones fallan, estos son los números, en primer lugar, por luxación. En segundo lugar, por aflojamiento. Y en tercer lugar, por infección. La infección y prevenirla es un capítulo aparte. Entonces nos vamos a enfocar en el manejo de los defectos óseos, buscando cómo evitar la inestabilidad y cómo evitar el aflojamiento. Voy a empezar a mostrarles casos ahora de los cuales vamos a tener la oportunidad de discutir mucho más en detalle la próxima semana en Santo Domingo, pero que estos casos van a ilustrar bastante bien el patrón de cada una de las clasificaciones y las soluciones que podrían funcionar para la mayoría de ellas. Hablemos del tipo 1. El defecto tipo 1 es un defecto donde evidentemente hay menos hueso que en un paciente primario, pero que yo voy a poder resolver el caso con implantes primarios. Les voy a mostrar este caso. Este caso es muy interesante. Uno siempre piensa que va a necesitar prótesis de revisión para operar los pacientes de revisión. Miren este caso. Este paciente, 39 años, fue operado en noviembre, fue operado en octubre o septiembre del 2013, se infectó, tuvimos que poner un espaciador, miren el tamaño del espaciador que pusimos, y después de haber pasado por espaciador y todo esto, pudimos resolver este paciente en su segundo tiempo de revisión con una prótesis primaria nuevamente. Miren cómo ni siquiera necesitamos utilizar tornillos en ese acetábulo. Eso quiere decir que los defectos tipo 1 se pueden manejar bastante bien con prótesis primarias. Vamos agregándole un poquito de complejidad al asunto. Defectos tipo 2A y 2B. Entonces, miremos este primer caso. 49 años, dolor en cadera derecha, incapacitante, 2 años de evolución y cojera hace 3 meses. ¿Por qué es importante la cojera hace 3 meses? Porque este paciente no tuvo molestias durante todo el tiempo que ella tuvo su prótesis puesta y solo cojea ahora. Quiere decir
que perdón, su producto de respuesta no, su enfermedad. Quiere decir que a esta paciente no le molesta el acortamiento de la cadera derecha. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Quiero que traten de adivinar un poco qué harían. Poner un injerto, poner un aumento metálico, dejar un centro de giro alto. En este caso, yo decidí dejar un centro de giro alto, teniendo en cuenta que la paciente no se había quejado de acortamiento y simplemente alargamos un poquitico el cuello y logramos una longitud más o menos buena con la cual esta paciente funciona muy bien en el día de hoy. Miramos este caso. 35 años. Dolor en cadera derecha incapacitante. 2 años de evolución. En cambio, esta paciente sí tiene una cojera de larga data por acortamiento. Miremos la radiografía y miren cómo, voy a parar un momentico ahí, porque estamos haciendo una cosa para que ustedes tengan claro ya, por eso interrumpo así de esta manera, y es que nuestras personas de producción están haciendo un trabajo sensacional en cambiarme al chat cuando ustedes hacen preguntas. Entonces, Delfino Martínez dice que está de acuerdo con las 2 respuestas y Ricardo Reynoso dice medializar solamente. Creo, doctor Reynoso, que se refiere al caso anterior y con eso estamos de acuerdo en lo que hicimos nosotros con lo que usted hubiera hecho. Este caso, volviendo a este caso, en este paciente que sí se ha quejado de acortamiento durante mucho tiempo, este es un paciente en el que yo sí quiero bajar el centro de giro. ¿Cómo bajo el centro de giro? Se puede bajar de muchas formas. Y por favor les voy a pedir que me contesten en el chat ahora en un rato si ustedes tienen disponibles aumentos metálicos o aloinjerto de banco de hueso para la República Dominicana. En este caso, a esta paciente le pusimos un aloinjerto, que ustedes lo están viendo en este sitio, y un componente no cementado debajo del aloinjerto. Y el resultado es este. Como pueden ver, está restituido el centro de giro. Tenemos un buen soporte inicial para ese paciente y un año postoperatorio el injerto se ha reabsorbido parcialmente, pero es un injerto que ya no lo necesitamos. Es un injerto que ya cumplió su función de dar un soporte inicial mientras este componente acetabular se integraba al resto del acetábulo sano. Vamos a seguir adelante. Ahora tenemos un caso número 3. Tenemos algo más en el chat. El doctor Junior Herrera, un gran saludo para el doctor Herrera también. ¿Qué técnica utilizas en el transquirúrgico para conseguir la simetría entre ambas caderas? Utilizamos, prometo mostrarles diapositivas de esto en una semana en Santo Domingo, pero puedo decir que utilizamos un calibrador de longitud y offset, que es como una especie de compás. Y esa especie de compás nos permite medir la longitud antes de cirugía, medir la longitud después y verificar que tengamos el alargamiento que planeamos, el acortamiento que planeamos o la longitud apropiada al final de la cirugía. Dice Alfredo Portela que tienen metal trabecular de tantalio. El metal trabecular de tantalio tiene un portafolio bastante bueno para solucionar este tipo de defectos óseos, y ahora vamos a mostrar un par de casos en lo que sigue. Ok, 58 años, paciente con artroplastia de cadera por artrosis secundaria 10 años atrás, con dolor y acortamiento progresivo hace 6 meses. Y viene con esta radiografía. Entonces, posiblemente una radiografía anteroposterior no es suficiente para anticipar el defecto óseo. Pero quiero pedirles que
traten de pensar cómo va a ser el defecto que se va a encontrar ahí y cómo reconstruirían este caso. En este caso, utilizamos un aumento de metal trabecular de tantalio como los que ustedes tienen en República Dominicana. Miren, este es el momento en el que estamos poniendo el componente de prueba y miren el tamaño del defecto de este paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos un aumento de metal trabecular y dada la mala calidad de hueso, decidí cementar un componente allí. Esta es la solución postoperatoria de ese caso. ¿Tenemos algún nuevo comentario, alguna cosa? ¿Está todo en orden? Bien. Esto en relación con defectos 2B. Miremos este caso número 4. 47 años, fractura, acetábulo izquierdo hace 20 años, necrosis, luego de la necrosis artroplastia, luego de la artroplastia infección periprotésica, luego de eso le hicieron revisión en 2 tiempos y falló, luego le ponen un nuevo espaciador y vuelve y falla el nuevo espaciador y la señora llega en estas condiciones acá. Miren el tamaño del defecto. ¿Qué harían? Muy seguramente muchos viendo todo el material de osteosíntesis me van a decir quitar el material, quitar todo eso y estoy de acuerdo. Nosotros eso fue lo que hicimos, quitamos todo el material, pusimos un nuevo espaciador. Miren el tamaño del defecto de esta señora. En la cirugía, en el segundo tiempo, utilizamos nuevamente un aumento de metal trabecular, cementamos una copa de doble movilidad y utilizamos un vástago de revisión a manera de endoprótesis. Y este fue el resultado de la señora. Entonces, los aumentos de metal poroso, no necesariamente metal trabecular, pero sí metal poroso, son aumentos que le permiten a uno bajar el centro de giro y darle soporte al componente acetabular. Miremos el tipo 2C. El tipo 2C es el defecto tipo protrusio acetabular. Entonces, vamos a mostrar nuevamente. 67 años, dolor progresivo en la cadera derecha y antecedentes de artritis reumatoidea. Miren el nivel de protrusio de esta señora. ¿Cómo lo manejamos? Hacemos un fresado que si ustedes, miren el detalle de esta foto, el detalle importante de esta foto es que el fresado lo hacemos no pensando en el fondo acetabular, sino pensando en el reborde acetabular. Utilizamos en este caso autoinjerto obtenido de la cabeza femoral. Este es el injerto puesto ahí. Este es el injerto una vez ya lo impactamos. Y este es el resultado. Miren cómo se logró rellenar todo este injerto, se logró poner el componente con tan buen press fit que no necesitamos ni siquiera tornillos y logramos restituir la anatomía de esta paciente. Esto es un caso tipo 2C en los cuales vamos a tener un muy buen resultado rellenando el defecto. Tengo aquí doctor Rubén San Hilaire, espero estarlo pronunciando bien. Pregunta si hemos tenido casos de reabsorción y o infección de injertos colocados para corrección de efectos acetabulares. De ser así, ¿qué frecuencia han tenido? Y si prefieren metal trabecular por encima de estos. Gran pregunta, Rubén. La respuesta es sí. Sí hemos tenido reabsorción, sí hemos tenido infección. Hoy en día, sí, prefiero el metal que los injertos de hueso. Sin embargo, en pacientes muy jóvenes, utilizo injertos de hueso pensando en restituir el stock óseo para siguientes cirugías. Gran pregunta y espero haberla contestado con este comentario. Caso número 6, 62 años,
4 meses de cirugía, el paciente ha tenido 4 luxaciones y no tiene signos de infección. Es este paciente que les mostré en la parte anterior, que le voy a dar 5 segundos para que planeen cómo reconstruirían este paciente. En este paciente que falló por inestabilidad, necesitábamos sacar ese componente acetabular de allí. ¿Para qué? Para restituir el offset y corregir la inestabilidad. ¿Qué nos encontramos en la tomografía? Miren el nivel de protrusio por sobrerrimado que le habían producido a este paciente. Aquí está el defecto. Lo primero que hicimos fue utilizar este restrictor para el trasfondo acetabular de metal trabecular. Parece una moneda que coloquialmente nosotros por el costo decimos es una moneda de varios millones de pesos. Sobre esa moneda pusimos injertos y sobre los injertos pusimos un componente no cementado. Miren el resultado. El restrictor se ha medializado un poco, pero aún así permitió que los injertos fueran impactados de manera correcta. Y esta fue la forma como solucionamos a este paciente. El comentario del doctor Delfilio Martínez, donde nos dice que en los artículos se relacionan que entre el 35 al 40% de los injertos se reabsorben, lo cual es real. Esa es la principal desventaja del uso de injertos. El doctor Ricardo Reynoso dice caja. Imagino que el doctor Ricardo Reynoso se refiere a la solución de este caso que estamos mostrando, en la cual se hubiera podido utilizar una caja. La respuesta es sí, se hubiera podido utilizar una caja. Creo, de cualquier manera, que la duración de un componente no cementado, que uno logra una integración, es mayor que el de una caja en la cual lo único que yo estoy esperando es que la caja se afloje en algún momento. Alfredo Portela nos dice, cuando una prótesis de rodilla o cadera falla y ya no hay mucho o ningún soporte óseo, ha utilizado la prótesis de Baumann para reconstruirlos o alguna otra prótesis o lamentablemente la artrodesis. Yo creo que hay soluciones como la artrodesis, la prótesis de Baumann y muchas cosas adicionales en las cuales uno tiene una solución que mecánicamente es posible. Pero cuando uno ha tenido falla y falla y falla y falla, tiene que reconocer que hay un momento en el que lo que sigue es que con la siguiente falla, el paciente va a terminar en una desarticulación de la cadera. Entonces, no las he utilizado, considero utilizarlas, artrodesis no hacemos y frente a una artrodesis preferimos una cirugía tipo Girleston, o sea, una artroplastia por resección. Esa es una muy buena pregunta para que discutamos mucho más ampliamente la próxima semana con un par de casos que voy a mostrarles allá. Bueno. Delfilio Martínez, que se ha utilizado malla en estos defectos de protrusio, sí he utilizado malla, no lo hacemos más. La malla la utilizábamos en la época en la que hacíamos malla, impactación de injertos y copa cementada. Hoy en día no estamos utilizando mallas. Hablemos del problema más grande en defecto óseo, que es la discontinuidad pélvica. Y voy a mostrarles primero una radiografía donde quiero recordarles cómo reconocer una discontinuidad pélvica. Lo primero en una discontinuidad pélvica es reconocerla. Que a uno esto no lo tome por sorpresa dentro de la cirugía. Entonces, si ustedes tienen un defecto en la pared interna del acetábulo, tienen una pérdida de la simetría del anillo pélvico
y adicionalmente a eso tienen un desplazamiento interno de la hemipelvis inferior, casi siempre van a estar frente a una discontinuidad pélvica. Este paciente me llegó operada en otra institución un año después de la cirugía y llegó en estas condiciones. Esto es lo que nos mostraba la tomografía, un compromiso de ambas columnas. ¿Cómo solucionamos nosotros una discontinuidad pélvica? Hay varias opciones. Uno podría hacerlo con una osteosíntesis y copa no cementada, pero es una solución que es casi exclusiva para discontinuidad aguda. Anillo y copa, que es lo que se llama una solución de Kopcage. Sobrevida a 5 años de más del 90%. Esa es la razón por la cual esta solución es la solución más popular hoy en día. Y en este caso fue la solución que decidimos tomar. Entonces, miren, en la primera foto tenemos el momento en el que estamos fresando. Luego tenemos en la segunda el momento en el que logramos la discontinuidad, la distracción pélvica con un componente de prueba. Aquí estamos poniendo el componente de prueba. Miren cómo en la medida en que lo vamos poniendo, el componente de prueba se va estabilizando dentro de esa pelvis. Después de que tenemos el componente de prueba puesto, sobre el componente de prueba utilizamos un anillo y sobre el anillo cementamos un inserto acetabular y esta es la solución. Si ustedes se fijan, aquí abajo hay una gran aleta y esta gran aleta con frecuencia termina en el agujero obturador. Esto ha hecho que en los últimos años haya habido un gran cuestionamiento de esta aleta y hay quienes hoy en día recortan esta aleta al menos parcialmente y se han obtenido buenos resultados. Ahora, a mí personalmente ver una radiografía como esta no me preocupa. El anillo está cumpliendo su función de prevenir el protrucio acetabular. La copa cumple su función de hacer distracción acetabular y es una gran solución para discontinuidad pélvica. Podemos discutir un par de casos más la próxima semana en Santo Domingo. Entonces aquí llegamos a la tercera parte, el resumen de la parte 3, y es decirle estas 5 cosas. 1. Esperen un defecto mayor del que están viendo en las radiografías. 2. Recuerden las posibles fallas. 3. Defectos tipo 2A y B, centro de giro alto o injerto versus metal poroso. Defectos tipo 2C, injerto impactado. Y en disrupción pélvica aguda, osteosíntesis y componente no cementado. Y en crónicas, reconstruir la continuidad mecánica. Yo utilizo un Kopcage. Hasta este punto hay comentarios, ¿sí? Ya estamos poniendo los comentarios acá. Bueno, me escriben, pero me escriben sin nombre. Cuando me escriban, pónganme el nombre, yo con eso sé. Todos los que han escrito, yo los conozco y hemos estado interactuando en República Dominicana en algún momento. Pónganme el nombre cuando van a escribir. Entonces, en República Dominicana debemos justificar por estudios de imágenes que está presente la infección protésica y por esa razón utilizamos mayormente la gammagrafía como soporte. Solo se vale la radiografía para la planificación preparatoria, utiliza TAC 3D. Bien, entonces creo que hay varias cosas. El primer comentario, entiendo las condiciones administrativas locales. Yo trataría con mucho más insistencia de lograr un cultivo positivo y eso puede justificar mejor que una gammagrafía la presencia de infección.
La siguiente pregunta, si solo se vale la radiografía para la planificación preoperatoria o utilizo TAC 3D. Cuando yo normalmente hago planeamiento sobre una radiografía simple, pero si tengo alguna duda, la tomografía 3D absolutamente es una herramienta. Para mí es la segunda herramienta. Cuando una radiografía no es suficiente, lo que sigue para mí es una tomografía en tercera con reconstrucción tridimensional. El doctor Joe Ortega nos dice, en los defectos acetabulares le preocupa la recuperación de la longitud de las piernas. Sí me preocupa. Claro que me preocupa. Sin embargo, hay que tener claro y hay que tener esa conversación con el paciente. Cuando tenemos un defecto acetabular tenemos un problema mayor. Y el paciente tiene que saberlo y tiene que saber que vamos a solucionar ese problema mayor. Y que si además de eso podemos reconstruir la longitud de la pierna, lo vamos a hacer. Y lo vamos a intentar con el mejor esfuerzo. Pero que es posible que al reconstruir un defecto acetabular tengamos que hacer las paces un poco con una extremidad un poco más corta. Junior Herrera dice, buenos casos, doctor Bonilla. ¿Alguna experiencia en la falla de estas copas con aletas? No, gracias a Dios, no tengo ninguna copa de estas que haya fallado. Los casos que tengo, que serán alrededor de unos 8 o 10, no tengo ninguna falla todavía y eso es una buena cosa. Ahora, en fallas de estos casos, yo creo que toca ir a implantes hechos con reconstrucción tridimensional a la medida del paciente. Alfredo Portela, la aleta no ha producido neuropraxia del nervio. Alfredo, no hasta ahora. El nervio obturador es un nervio bastante agradecido y la aleta es Roma. Entonces, hasta el momento no hemos tenido neuropraxias del obturador con estas aletas. Listo, entonces con esto terminamos la parte 3 y vamos a la última parte en la cual nos vamos a tomar unos 15 minuticos y vamos a hablar de revisión de rodilla en presencia de defectos óseos. Bien. ¿Cuáles son los objetivos mecánicos cuando vamos a hacer una revisión de un reemplazo de rodilla? El primero es restituir la altura de la interlínea articular. El segundo es conseguir tener brechas balanceadas y una rodilla estable. Y el tercero es conseguir una fijación estable de los implantes. En ese orden de ideas voy a pedirles voy a proponerles que recordemos los defectos femorales y tibiales. Los defectos femorales y tibiales los podemos, o los femorales, para comenzar por aquí, en dos tipos de defectos. El defecto epifisiario, que es el defecto F1, el defecto epifisiario mayor, que es el defecto F2, o epifisometafisiario, y el defecto puramente metafisiario, que es el defecto F3. Y en tibia, lo mismo, en tibia tenemos un defecto pequeño, el tipo 1, el defecto tibial 2A y 2B son defectos grandes, y los defectos que comprometen ya la metáfisis sin comprometer el hueso cortical, y el defecto T3 compromete el hueso cortical y puede comprometer el tendón patelar. Les voy a resumir en una sola gráfica la propuesta de la literatura. Entonces nos dicen defectos contenidos, utilice cemento, si son de más de 5 milímetros, cementos y tornillo, si son de más de 10 milímetros, hueso impactado. En los defectos leves no contenidos, utilicemos todo lo anterior más aumento metálico. En los defectos moderados no contenidos, aquí es donde vamos a empezar a utilizar aumentos metálicos
aloinjerto estructural y prótesis modulares. Y en los defectos severos no contenidos hay que adicionar las megaprótesis o los aumentos de tántalo. Pero vamos a ir a través de unos casos primero. El caso número 1, mujer de 88 años, 10 años de dolor en ambas rodillas, deformidad y dolor limitante en el momento en rodilla derecha. Y esta señora viene en estas condiciones, que es lo que nosotros llamamos aquí en Colombia una rodilla en ventarrón. Una gran deformidad en varo de la rodilla derecha y una gran deformidad en valgo de la rodilla izquierda. En este momento le duele la rodilla derecha. Si ustedes imaginan el corte donde lo vamos a hacer, miren que vamos a tener un defecto allí. El defecto es un defecto mucho más posterior que otra cosa. En este caso, utilizamos un aumento metálico en el platillo tibial interno que fue suficiente para, manejar el defecto. Esta es la radiografía lateral, donde, como ustedes pueden ver, es un defecto mucho más posterior y en la parte anterior logramos conservar el hueso relativamente sano que tenía esta señora. Miren cómo, aquí voy a hacer una aclaración de un concepto. Cuando ponemos aumento, utilizamos un vástago solamente en el componente en el cual pusimos aumento. Y fíjense cómo en el fémur utilizamos un fémur primario sin aumento. Vamos al caso número 2. Mujer de 82 años, antecedente de reemplazo de rodilla infectado, y la tratamos con revisión en 2 tiempos. Este es el resultado después de la revisión en 2 tiempos, en el cual, miren cómo utilizamos un aumento metálico en el lado interno y utilizamos una prótesis constreñida y vástagos en ambos lados. ¿Esta paciente va a ir bien o va a fallar? Esta paciente falló porque yo voy a volverme un poquitico y uno no aprende más que de los errores propios. Y en este caso nos quedó faltando soporte medial y nos quedó faltando soporte en la parte baja. ¿Por qué? Porque tuvimos un vástago de un tamaño inferior al que necesitábamos. Falló, miren cómo se migró en varo, cómo el componente está apoyado contra la cortical externa, y en esta señora tuvimos que aumentar el tamaño del aumento y utilizar un vástago de mayor longitud y diámetro. ¿En qué fallamos? Fallamos en las zonas de fijación. Uno debe tener al menos 2 zonas de fijación de las 3. Nosotros tenemos 3 zonas, que es la zona epifisiaria, la zona metafisiaria en verde aquí, y la zona diafisiaria representada por el vástago. Normalmente la zona 2 ha sido subestimada y no contemplada, y uno la maneja en puente. Hay que recordar que para la zona 1 y la zona 3 hay buenas soluciones. Entonces tenemos aquí zona 1, zona 3. ¿Cómo se manejan las fallas en la zona 2? O las dificultades en la zona 2 se manejan con conos o con mangas. Los conos rellenan la metáfisis, tienen un coeficiente alto de fricción, tienen una gran porosidad y tienen una elasticidad similar a la del hueso nativo. Su uso es mejor cuando tenemos vástagos cementados y le permiten a uno una mayor rotación del componente tibial. Las mangas tienen una preparación proximal que es sencilla, preservan hueso huésped mediante la impactación. El taper, el cono, está unido a toda la construcción y eso facilita un solo bloque. Descargan la carga a través del hueso metafisiario y eso también es muy bueno, y se utilizan muy fácil con vástagos no cementados.
cuando uno necesita utilizar vástagos cementados, las condiciones cambian un poco. Y vamos a ver este caso número 3, que es un hombre de 89 años. Hace 9 años tuvo una artroplastia de la cadera izquierda. Hace 6 años, reemplazo total de la rodilla izquierda. Hace 5 años el fémur se fracturó y hace 6 meses el dolor en la rodilla aumentó. Entonces, esta es la radiografía de la fractura periprotésica. Esta es la radiografía después de la solución de la fractura periprotésica. E incluso miren cómo hay una broca aquí rota de esa cirugía. Esa broca se nos rompió a nosotros. Y estas son las radiografías. Y nosotros con estas radiografías tratábamos de saber qué era lo que estaba pasando. Y cuando comparamos las radiografías actuales con las anteriores, vemos cómo aquí se ve muy bien la orientación del componente femoral y acá claramente la orientación del componente femoral se ve en varo. Entonces, uno con este caso se confirma un aflojamiento. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes, alguien hubiera podido anticipar un gran defecto metafisiario? Era difícil. Nosotros lo llevamos a cirugía y esto fue lo que nos encontramos cuando retiramos el componente femoral. Nos encontramos un gran defecto en toda la metáfisis, cubierto por toda esta membrana. Después de limpiarlo, era esto. Entonces, esta es visto desde el fémur. Esto es la cortical dorsal del fémur. Esto es el componente, eso es el cóndilo externo. Este es el cóndilo interno, lo que queda de ellos. Y lo que se alcanza a ver acá es la tibia, que si uno la mira desde acá, miren, esta es la tibia. Miren, teníamos un platillo tibial interno más o menos bueno y un defecto enorme del platillo tibial externo. Y nuestro tendón patelar fijo de una lámina muy delgada de hueso. ¿Qué hicimos con este paciente? Utilizamos conos. Este es un cono asimétrico tibial, este es el cono femoral y este fue el resultado. Tuvimos que retirar un par de tornillos para poder poner el vástago femoral, pero el resultado fue bastante bueno. ¿Qué funciona mejor? ¿Los conos o las mangas? Si ustedes miran acá, básicamente no hay diferencia entre los conos y las mangas. En defectos masivos, la recomendación son prótesis de sustitución tumoral como eso que están viendo acá. El resumen de la parte 4 es que suplementar los defectos óseos mejora el ajuste de la interlínea, el balance de brechas y la estabilidad de los implantes. Para los defectos tipo 1, cemento. Defectos tipo 2, aumentación. Defectos tipo 3, conos o mangas. Y para los defectos masivos, prótesis de sustitución tumoral. ¿Hay comentarios? ¿Hay nada? Bueno, muchas gracias. Hasta aquí era la información que les tenía para hoy. Esto es solo un abrebocas a las discusiones de casos que vamos a tener de manera personal en Santo Domingo. Y les agradezco que se hayan conectado, que hayan estado atentos, que hayan participado. Es un placer haber saludado tantos buenos amigos que tengo en la República Dominicana hoy en este evento y espero saludar mucho más la próxima semana.